En 1987, un grupo de 3 amigos decidió pasar un fin de semana en una cabaña alejada en las montañas de Colorado, un lugar apartado del bullicio de la ciudad. Karen, Luis y Andrés eran inseparables, y aunque cada uno tenía sus reservas sobre lo que el bosque podía traer, la idea de desconectar les parecía tentadora. La cabaña, una propiedad que Karen había heredado de su abuelo, llevaba más de 2 décadas abandonada. Desde el principio, las cosas no parecían del todo normales. A medida que ascendían por el camino de tierra rodeado de árboles altos y oscuros, un hombre mayor, vestido con ropas desgastadas, les hizo señas desde la orilla del camino. Parecía desesperado por detenerlos. Karen, quien conducía, disminuyó la velocidad. «No vayan más allá. No deberían estar aquí», dijo el anciano, con los ojos fijos en la cabaña que apenas se vislumbraba entre los árboles. «¿Está todo bien?», preguntó Luis desde el asiento trasero. El hombre no respondió, solo negó con la cabeza y repitió: «No deberían estar aquí». Karen decidió ignorarlo, atribuyendo su advertencia a algún tipo de superstición o paranoia rural. Sin embargo, algo en su tono la dejó con un leve escalofrío. Aún así, continuaron su camino. La cabaña era un edificio viejo pero robusto, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta de madera que crujió cuando la abrieron. Por dentro, el lugar estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, y las fotos enmarcadas en las paredes mostraban a una familia de aspecto serio. Karen explicó que nunca había visitado la cabaña. Su abuelo se la dejó en herencia, pero sus padres habían preferido no hablar mucho sobre ella. Esa primera noche transcurrió sin incidentes, aunque Andrés comentó que el aire dentro de la cabaña se sentía pesado. Se rieron de su observación, acusándolo de ser demasiado sensible, y todos fueron a dormir temprano después de un largo día de viaje. Sin embargo, Luis, que se quedó dormido en el sofá de la sala, despertó en la madrugada al escuchar lo que describió como pasos ligeros moviéndose por el pasillo. Encendió su linterna, pero no vio nada fuera de lo normal. Convenciéndose de que era producto de su imaginación, volvió a dormir. Por la mañana, los 3 decidieron explorar los alrededores. Encontraron un pequeño arroyo que corría cerca de la cabaña y una antigua caseta de herramientas llena de oxidadas hachas y utensilios agrícolas. Pero fue Andrés quien descubrió algo extraño: un círculo de piedras en el suelo, en cuyo centro había marcas negras de cenizas. Al tocar una de las piedras, notó que estaba caliente, como si el fuego hubiese estado ardiendo hace poco. ¿Quién enciende fogatas en medio de la nada?, preguntó. Luis trató de restarle importancia, sugiriendo que podría haber sido algún campista. Sin embargo, Karen notó que las marcas de las cenizas formaban patrones, casi como símbolos. Decidieron regresar a la cabaña, pero mientras caminaban, tuvieron la sensación de que alguien los observaba desde el bosque. Cada crujido de rama o susurro del viento los hacía detenerse y mirar a su alrededor. Esa noche, los ruidos volvieron. Esta vez eran más claros: pasos ascendiendo la escalera y un golpeteo constante en las paredes exteriores de la cabaña. Luis, armado con un cuchillo de cocina, salió al porche para investigar, pero no encontró nada. La calma que siguió fue peor que los ruidos, pues dejó a los 3 con una sensación de intranquilidad. Al amanecer, encontraron algo que los dejó paralizados: huellas alrededor de la cabaña. Eran humanas, pero no normales. Eran más grandes, con los dedos largos y extrañamente separados.
Las marcas estaban distribuidas de manera irregular, como si quien las dejó caminara desorientado o de forma errática. No había rastro de que alguien se hubiera acercado por el camino, lo que significaba que quienquiera que fuera, había salido directamente del bosque. Karen sugirió que se fueran, pero Andrés insistió en que estaban exagerando. Argumentó que las marcas podían ser una broma de algún habitante local. Sin embargo, todos notaron que su tono parecía forzado, como si intentara convencerse a sí mismo. Decidieron investigar la cabaña más a fondo, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. En una habitación cerrada que habían pasado por alto, encontraron un baúl viejo lleno de papeles amarillentos. Eran diarios escritos a mano por el abuelo de Karen. En ellos, describía sueños recurrentes sobre figuras altas y sombrías que lo observaban desde el bosque. También mencionaba haber encontrado el mismo círculo de piedras, pero nunca se atrevió a destruirlo. Uno de los pasajes más perturbadores decía: «No miren a través de las ventanas después del anochecer. Si escuchan su nombre, no respondan. Y si los ven, no corran. Nunca corran». Esa noche, siguieron las instrucciones al pie de la letra. Cerraron todas las cortinas y se aseguraron de no hacer ruido. Pero el silencio se rompió de forma abrupta cuando una voz, idéntica a la de Karen, comenzó a llamar desde el bosque. «Luis, Andrés, ayúdenme, por favor». Luis se levantó instintivamente, pero Karen lo detuvo, con lágrimas en los ojos. «No soy yo. Estoy aquí». La voz continuó durante minutos, mezclándose con golpes en las paredes, hasta que todo se quedó en silencio. Ninguno durmió esa noche. Por la mañana, decidieron empacar y marcharse. Sin embargo, cuando salieron de la cabaña, encontraron el auto completamente rodeado por ramas y piedras, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pudieran escapar. En ese momento, Andrés notó algo que lo dejó sin palabras. Había nuevas huellas alrededor de la cabaña, y esta vez eran muchas más. Mientras intentaban despejar el camino, Karen desapareció. Luis y Andrés buscaron desesperadamente, pero lo único que encontraron fue una de sus zapatillas cerca del círculo de piedras. Desesperados, decidieron abandonar el auto y correr por el bosque en busca de ayuda. Sin embargo, mientras más corrían, más parecía que el bosque los envolvía, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Finalmente, tras horas de caminar, encontraron una carretera y fueron rescatados por un automovilista. Karen nunca fue encontrada. Años después, Luis y Andrés compartieron su historia en una entrevista con un investigador paranormal. Según ellos, nunca dejaron de sentir que algo los había seguido fuera del bosque. Algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué eran las figuras que el abuelo de Karen mencionaba en su diario? ¿Por qué desapareció solo Karen? ¿Qué significado tenían las marcas en el círculo de piedras? El caso permanece como un misterio, y aquellos que han visitado la cabaña desde entonces afirman haber experimentado fenómenos similares. Pero una cosa es segura: quienes entran en ese bosque rara vez salen siendo los mismos. ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Si esta historia te gustó, dale me gusta y suscríbete para más historias conmovedoras.